En la Biblia, vamos a encontrar en el libro de Génesis una historia sumamente importante que Pablo años después lo va a recordarnos. Y vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 12 y a los versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2 dice: y haré de ti, le está hablando a Abraham, una grande nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Interesante, aquí hay tres palabras muy importantes: haré de ti una gran nación, bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y en la lección del trimestre pasado habíamos estudiado nosotros en su amplitud este significado de estas palabras. Pero miren lo que dice el versículo 3. Jehová le está diciendo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y también dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien, ahí vemos una primera promesa que Dios se le aparece a Abraham. Abraham, cuando todavía su nombre era otro, Abraham simplemente no era Abraham, como después Dios lo cambiaría de nombre. Vemos en esta primera parte, apreciados hermanos, de que Dios es el que siempre inicia a buscarnos. Desde el Edén, desde que Adán y Eva pecaron, el hombre siempre ha huido de Dios, pero siempre Dios ha estado detrás del ser humano. Y ahora vemos que a Dios se le presenta a Abraham a una edad ya de adulto, una edad de adultez, en la que Dios se le presenta a Abraham. Pero no fue en una sola primera ocasión. Luego pasarían muchos años y luego Dios nuevamente se le aparecería a Abraham. Y en este caso vemos nosotros en el capítulo 13 del mismo libro de Génesis, en los versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios que nuevamente se le aparece. Y aquí vamos a ver algo interesante porque las palabras de Jehová van a ser similares. Lo que dice la palabra de Dios es lo siguiente: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira, le dice ahora Jehová, desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente. Y ahí dice, versículo 15, porque toda la tierra que ves le daré a ti, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Imagínense la palabra descendencia. ¿Qué significaba tener una descendencia? Era tener un hijo, pero hasta ahí todavía Abraham no tenía el hijo prometido, no tenía el hijo de la promesa. Y era la segunda vez que Dios se le acercaba a Abraham, pero no había todavía cumplimiento de tal promesa. Sin embargo, vamos a ver aquí algo muy importante, porque Dios se le aparece por tercera vez. Por tercera vez Dios se le aparece a Abraham. Y Abraham ahora ya está un poco inquieto porque la primera vez Dios le promete que va a tener una descendencia que será padre de muchedumbre, pero Sarai era estéril. Pero Dios es un Dios de milagros y Abraham confió y esa confianza le fue contado por justicia. Pablo diría siglos más adelante, considerando a Abraham como padre de la fe. Ahora vamos al otro capítulo, capítulo 15 de Génesis, y en el versículo 1, y es interesante, preciados hermanos, que la Biblia va a decir algo muy importante acerca de esta promesa que Jehová le estaba haciendo a Abraham. Dice la palabra de Dios, apreciados hermanos, Génesis capítulo 15, versículo 1. Y aquí yo quisiera que podamos ser detallosos con algunas palabras que están en la Biblia. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová. Nuevamente, ¿no? Siempre es Jehová quien inicia la conversación. Vino, ¿después de qué cosas? Ya habían sucedido una serie de cosas, una serie de eventos. Por ejemplo, la separación entre Abraham y su familiar Lot. Ya había sucedido muchos desavenencias que el patriarca había pasado. Ya había pasado muchos sucesos que incluso corría estaba en tela de juicio la vida de Abraham y de su esposa. Ya había pasado el hecho de que Abraham negara a su esposa por ser tan hermosa. Había sucedido muchas cosas,
pero todavía no llegaba el hijo prometido. Y ahora Dios nuevamente se le aparece a Abraham. Y es interesante que la Biblia lo dice de esta manera, apreciados hermanos. Dice el versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas que acabamos de mencionar, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. ¿Cómo es que se aparecía más antes Jehová? De frente se empezaba con la promesa, pero ahora Jehová dice, no temas, no temas. Era natural que Abraham tuviera temor porque su vida estaba en peligro, la de su familia, la de su esposa y la de sus siervos que acompañaban a él. Y ahora Jehová le dice esta palabra, no temas. Y en esta mañana a nosotros también nos dice a los nombres que estamos aquí, a los que estamos reunidos, no temas, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, dice Jehová, y tu galardón será sobremanera grande. Qué impresionante, palabras de ánimo, palabras de reconfortación en los momentos de desánimo. Yo no sé si en esta mañana esté predicando para alguien que se siente desanimado porque las cosas no están saliendo como uno lo esperaba. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que se siente defraudado, quizás decepcionado, quizás traicionado por muchas circunstancias que podemos estar viviendo. Dice que esta pandemia, apreciados hermanos, así como unió hogares, está dividiendo hogares. Esta pandemia en muchas situaciones ha unido a las familias, pero también lamentablemente el enemigo ha puesto su cizaña, ha puesto su aporte y ha hecho que muchos hogares se separen. Hermanos, a usted, amigo y amiga, joven, estudiante también, Dios te dice en esta mañana, no temas, no temas. Y ahora miren lo que va a suceder, porque luego en el versículo 2, Jehová le dice a Abraham, y Abraham responde, ¿no? Y respondió a Abraham, dice, ¿no? Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Es interesante, mira, vamos a ver ahí la palabra de Dios en la pantalla. Versículo 2, y respondió Abraham a Jehová, ¿qué me darás? Dice, ¿no? Abraham, siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Hermanos, llega un momento en que muchas promesas y no había el cumplimiento de la promesa. Y aquí es impresionante porque Dios se le aparece por tercera vez y le promete. Y ahora Abraham le dice un momentito, mira, me has prometido tener descendencia, he sido paciente, pero ¿y dónde está este hijo que me prometiste hace tanto tiempo? ¿Dónde está? Abraham le responde a Jehová y le dice, ¿dónde está? No creo que mi hijo va a ser descendiente de mi siervo, de mi mayordomo Eliezer. Pero miren, ya que Sarai aún no quedaba embarazada. Entonces Abraham, hermanos, continúa recordando a Dios las implicaciones legales que sobrevendrían si no tenía un hijo varón. Por ejemplo, en aquella época, en aquella cultura, si un matrimonio no tenía un hijo, si un matrimonio no contaba con un heredero, podría adoptar a un esclavo y nombrarlo heredero de sus bienes. Es por eso que Abraham le dice a Jehová, no vaya a ser que Eliezer sea el heredero. Él quizás sea el heredero porque Abraham estaba considerándolo ya adoptarlo como hijo a este hombre, Eliezer, su mayordomo, su brazo derecho. Porque aún no se cumplía la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y ahora miren, hermanos, es interesante en el versículo siguiente porque esta conversación entre Abraham y Jehová es interesante porque dice en el versículo siguiente, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia, no me has dado hijo, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y aquí es tremendo el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, y esto es magistral, Jehová le dice, no te heredará este, se está refiriendo a Eliezer, al mayordomo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Hermanos, yo no sé si a estas alturas
del tiempo, fueron más de 20 años que Abraham esperó esa promesa. 25 años esperó Abraham a que se cumpliera esa bendita promesa que Jehová le hizo años antes. Abraham fue llamado cuando él tenía 75 años a que salga de su parentela, a una edad donde ya prácticamente las cosas están ya establecidas, uno ya vive de su jubilación, uno ya vive establecido en un lugar, y mover a una persona adulta a que salga de su parentela, y es más, ir a un lugar donde ni él sabía, solamente Jehová sabía dónde le llevaría. Pero Abraham creyó en Jehová. Desde la primera vez que Dios lo llamó, Abraham salió de Ur de los Caldeos y fue a la ciudad, a un lugar donde ni él sabía dónde iba, pero era errante y peregrino. Pero Dios siempre cuidó de Abraham. A pesar de que Abraham tuvo caídas, tuvo tropiezos, mintió, hizo muchas cosas negativas, pero aún así Dios cumple la promesa. Y aquí hay una lección muy importante. No importa lo que tú o yo hagamos, cuando Dios nos promete algo, sí o sí lo cumple, mi amigo, mi amiga. Dios sí o sí lo cumple. Quizás en esta mañana esté hablando para alguien que a veces promete y no cumple, y a veces dice, en boca del mentiroso hasta la verdad se vuelve dudoso. ¿Han escuchado ustedes esa frase? En boca de un mentiroso hasta la verdad se vuelve dudoso. Vamos a imaginarnos ahora Dios prometiéndole muchas veces a Abraham, 3 veces en especial, y Abraham esperando la bendita promesa, y Abraham, ojo, ponía de su parte, porque no, Sarai no quedaría embarazada del Espíritu Santo como lo hizo con María, con, con la concepción de Jesús. Abraham puso de su parte, así que, pero nada sucedía. Y ahora en esa cultura, en ese entonces, en los tiempos bíblicos, el no tener un hijo, más que todo se le echaba la culpa a la mujer, poco se le echaba la culpa al hombre, más era la mujer quien era la acusada, por así decirlo, que era la estéril, la que no podía concebir, y muchos consideraban como una maldición incluso. Y es por eso que muchas personas muy ricas como Abraham consideraban adoptar a un mayordomo, a un esclavo de mucha confianza para heredarle todos sus bienes. Pues bien, estamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí a que Dios le responde de esa manera a Abraham. Miren lo que dice el siguiente versículo, porque no se queda con solamente esa respuesta que Jehová le da. El siguiente versículo 5 dice, y lo llevó fuera. Jehová lo está llevando fuera a Abraham y le dijo, y aquí miren, es impresionante. Ahora imagínense ustedes Jehová que les diga esto. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo así, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Abraham dice, creyó en Jehová y le fue contado por justicia. Apreciados hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que aprender de este patriarca es aprender a confiar plenamente. Y yo creo que un gran ejemplo que tenemos hoy por hoy son aquellos padres de familia que cuando el bebé comienza a gatear y uno se emociona cuando da sus primeros pasitos, ¿verdad? Y cuando el bebé comienza a dar sus primeros pasos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Eh, Da sus primeros pasitos y ¡plum! Se cae, ¿no? Se sienta y otra vez se levanta, ¿no? Y comienza a dar sus primeros pasitos y ¡plac! Se cae otra vez. ¿Y qué hace la mamá? ¿O qué hace el papá? Agarra un zorreago, una correa, le dice, oye, no puedes caminar todavía, ¡fua! ¿Lo azota? No, ¿qué hace? Lo agarra de la manito y cuando el bebé comienza a gatear y a caminar, en este caso, ¿qué hace? Lo agarra y lo ayuda a que camine, lo ayuda a que continúe caminando, porque si el bebé solo camina, va a dar 2 o 3 pasos y ¡plum! Se va a volver a caer hasta que ya agarre el hábito y comience a caminar solo. Hermanos, de alguna u otra manera, Jehová estaba haciendo así con Abraham, lo estaba tomando de la mano y lo estaba ayudando a crecer en gracia, en la fe. Y hermanos, Abraham tenía muchas razones para poder dudar del poder de Dios, pero sin embargo dice la palabra de Dios que Abraham creyó. Abraham creyó y esto le fue contado por justicia. Pero hermanos, aún así, con esta confirmación que le da Jehová a Abraham,
va a suceder algo impresionante, porque ustedes conocen el relato bíblico. Solamente estamos recordando un poco y aquí vamos a sacar 5 lecciones de este episodio de la vida de Abraham. Pues bien, sabemos que nosotros acerca de que en este caso Abraham comienza a confiar y le cuenta a Sarai, su esposa, pero la mujer le dice, tú sabes que yo soy estéril y que no voy a poder tener un hijo. Así que Sarai le propone algo a su esposo. Y imaginen conmigo esta conversación. Sarai le dice a Abraham, le dijo, ¿sabes qué? Dios te hizo la promesa a ti y te dijo que de ti hará una descendencia. No dijo con qué mujer. Yo soy tu esposa, pero Jehová sabe que yo soy estéril. Y ahí empieza la racionalización de Sarai. Y le dice lo que está en el capítulo 16 y en los versículos 1 y 2. Acompáñenme conmigo en la lectura. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 16, versículo 1 en adelante. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella, o sea, Sarai, tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Pregunta, hermanos, ¿estaba correcto lo que estaba haciendo Abraham? ¿Estaba correcto lo que Sarai le dijo? Sarai le dice, Jehová te hizo a ti la promesa, que a través de Abraham, o sea, a través de ti va a tener una descendencia. Pero Jehová sabe que yo soy estéril, no voy a poder darte hijos. Pero acá mi sierva, a través de ella, vas a cumplir la promesa que Jehová te ha dicho. Hermanos, habrá sido un momento muy difícil en la relación matrimonial. Un día con mi esposa conversando acerca de este incidente, conversamos y muy serio, ¿no? Conversamos acerca de esta situación que tuvo que pasar Abraham. Pero hermanos, miren, un hombre de fe, el patriarca, el padre de la fe, padre de 3 grandes naciones, de 3 grandes religiones, del cristianismo, islamismo y judaísmo, hermanos, hoy por hoy. Y miren lo que sucedió en un momento de la vida de este hombre. A pesar que Dios le había dicho que le daría un hijo. Pero aquí, hermanos, yo creo que todos nosotros como Abraham, seres humanos pecadores, a veces, hermanos, no consultamos a Jehová, no consultamos a Dios de las decisiones que vayamos a tomar. En este caso, Abraham no consultó a Jehová esta decisión que su esposa le estaba comentando. Y Abraham, dice la Biblia, que se llegó a Agar. Hermanos, en ese momento, Abraham pudo quizás pensar de que de esa manera se cumpliría la promesa que Jehová le había dicho hace más de 20 años atrás. Ya no tenía 75 años, ni Sarai tenía 65 años. Ambos se llevaban 10 años de edad. 75 años Abraham cuando fue llamado y Sarai 65 años. Ya habían pasado más de 20 años. Y ahora, hermanos, ya estaban más adultos. Y las probabilidades de quedar embarazada era mínima, ya prácticamente nula. Y ahí Sarai le dice, yo es imposible, así haya tratamiento médico para poder embarazarme, imposible, never, nunca. Así que vamos, llégate a ella y Dios verá que se ha cumplido la promesa que él te hizo, porque él no dijo que con Sarai vas a tener la herencia, sino que te dijo, a través de ti haré una gran descendencia, a través de ti, Abraham. Así que, con el dolor de mi corazón, permitiré que tengas un hijo con Agar. Hermanos, el ser humano a veces cuando toma las cosas con sus manos, cuando tomamos la justicia, cuando tomamos nuestro destino en nuestras manos, a veces, hermanos, nosotros nos podemos equivocar y a veces nos dejamos llevar por el corazón,
¿Cuántos de ustedes han escuchado esa famosa palabra? Dice, no te enamores con el corazón, sino con la cabeza. Pero ¿qué ocurre cuando a veces uno entrega el corazón? Y dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y así que, hermanos, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Porque a pesar de que Dios nos da un papel en blanco, así como el que tengo aquí, y a veces el enemigo lo hace, lo estruja, lo apachurra, lo maltrata y lo vuelve inservible, como este papelito. ¿Dios qué hace? Dios puede restaurar. Dios puede hacer lo que al ser humano le es imposible, es posible para Dios. Yo no sé si aquí hasta este momento del relato bíblico está sacando conclusiones y lo más importante, hermanos, miren lo que se viene ahora. Ahora se viene lo más importante. Lo que se viene a continuación es muy importante porque ahora en los capítulos 14 de Génesis y en el versículo 14 va a pasar algo impresionante, ¿no? Abraham ya prácticamente tomó a Agar como mujer, y a través de ella concibió un hijo llamado Ismael. Y Abraham creía que con esto ya prácticamente la promesa de la herencia y la promesa de la gran descendencia que tendría se estaba cumpliendo. Pero cuán equivocado estaba Abraham. Miren lo que dice en el capítulo 17 de Génesis. Vamos conmigo, hermanos, capítulo 17 de Génesis y en los versículos 15 en adelante. Dice capítulo 17, 15 en adelante. Vamos a leer desde el capítulo, desde el versículo 15. Dice lo siguiente. Ahí usted en pantalla, vamos a ver si pueden visualizar. Muy bien, vamos a ver entonces. Ahora sí. Génesis capítulo 17, versículo 15 en adelante. Dice, dijo también Dios a Abraham. Y ahí miren categórico esta declaración. A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y ahí Jehová le dice, y la bendeciré. ¿A quién va a bendecir, hermanos? Díganlo fuerte. ¿A quién? Ahí escriba en el chat. ¿A quién va a bendecir Jehová? A Sara. A Sara. Y le bendeciré, dice, y la bendeciré. Y también dice, te daré. Y aquí ya Sara ya no tiene 65 años, hermanos. Ya Sara ya está ancianita, ya está mayor de edad ya. Más aún cuando tenía de 65, échenle 25 años más. Y también te daré, dice, de ella, hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios promete, hermanos, Dios cumple. Pero ¿cómo va a cumplir si Abraham falló? Dios es Dios, hermanos. A pesar de que Abraham cometió un desliz, una equivocación, a pesar de que Abraham quiso hacer las cosas a su manera, quiso cumplir la bendición de Dios, la promesa de Dios a su manera, a pesar de eso, hermanos, Dios no se apartó de su siervo. Y esto es categórico, categórico, hermanos. Y aquí ya Abraham creía que Ismael sería el hijo de la herencia, el hijo de la promesa, pero no. Jehová le dice, a ella le daré un hijo. Hermanos, vamos al capítulo 21, versículo 1 y 2. Hasta aquí, ¿cómo vamos, hermanos? Vamos entendiendo un poco acerca del relato bíblico de esta hermosa episodio de la vida de Abraham. No fue tan hermoso, ¿verdad? Estamos viendo que tuvo momentos difíciles, porque cuando Ismael nace, hermanos, Agar se niega a darle el hijo a Sara. Y Sara comienza a renegar y Sara le dice, ¿sabes qué? No, bótala, porque ella no, se burla de mí. Pero miren lo que dice, y por cuarta vez Jehová visita a Jehová. Y nuevamente aquí, hermanos, miren lo que dice. Versículo 1, capítulo 21 y versículo 1 y 2. Visitó Jehová a Sara
como ha dicho Jehová, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Yo no sé si en esta mañana estás esperando algún cumplimiento de alguna oración que estás realizando y crees que Dios no te responde, crees que Dios no te contesta tu oración. Abraham tuvo que esperar, y Saraí, sobre todo Sara, tuvo que esperar 25 años para que esa promesa que un día Jehová le dijo a su esposo se cumpliera. Hermanos, a la edad de 75 años y Saraí a los 65 años, cuando fue llamado a salir de Ur de los Caldeos, hermanos, Dios se le apreció y le dijo que le daría un hijo, que le dijo que de él saldrían grandes naciones y que él sería llamado padre de naciones. Hermanos, aquí quizás haciendo un paréntesis, hermanos, estas lecciones que podemos sacar en la vida de este hombre, padre de la fe. Uno, Abraham dudó en un momento, dudó del poder de Dios. ¿Cuántas veces nosotros a veces, hermanos, dudamos de la magnificencia del poder de Dios? No te sientas mal si tú dudas en algún momento. Si un hombre como Abraham, un hombre tan fiel, dudó, pero aún así, Dios nunca lo abandonó. Segundo, hermanos, segunda lección que podemos sacar nosotros. Abraham, en primer lugar, dudó de esa promesa. ¿Y cuántos de nosotros estamos dudando de la segunda venida de Cristo? Jesús dijo en Juan 14, 1 al 3, yo vendré otra vez, y muchos ya descansaron, predicando la bienaventuranza del segundo retorno de Jesús, y no ocurre. Muchos dudan y salen, dicen, no, es una fábula, es una historieta más. Pero yo te pregunto, ¿tú estás dudando? Si es así, pídele a Dios a que te ayude a confiar más en Él. Segunda lección que podemos sacar, hermanos, de la vida de Abraham, que a pesar de los desafíos a su fe en la promesa de Dios que un hijo tendría, Abraham creyó. Esta segunda lección, hermanos, es que Abraham, a pesar de las dudas que tenía, él creyó. Ese tipo de fe que Dios es que acreditó a Abraham como justicia. Tercera lección que podemos sacar, hermanos, es, nota que Dios no consideró la fe de Abraham en la venida del Mesías como justicia. No consideró la fe de Abraham en que los corderos que sacrificaba señalaban al futuro Mesías. La fe, escúchalo bien, hermano, la fe que Dios acreditó a Abraham como justicia fue la fe de Abraham en que Dios lo ayudara a superar un gran problema personal. Eso, hermanos, era contado como justicia. Cuarta lección que podemos sacar hasta aquí de la vida de Abraham. La cuarta lección es que aprendemos de la experiencia de Abraham es que a veces podemos cometer errores porque Dios no ha cumplido sus promesas de la manera en que esperábamos que lo hiciera. ¿Te das cuenta? El enfoque es en que nosotros esperamos que cumpliera la promesa. Pero hermanos, Dios no tarda su venida como muchos lo tienen. Dios no tarda en cumplir sus promesas. Y quinta lección, hermanos. Aunque solo por momentos Abraham demostró una definida falta de fe en algunos momentos de su vida, hermanos, una relación tan cercana con Dios que cuando Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo, Abraham obedeció. Ese es el tipo de fe que tú y yo necesitamos. Ese tipo de fe, hermanos, que tenemos que ir desarrollando cada día caminando con Jesús, al acercarnos a la crisis final en que vivimos, hermanos, la que vendrá justo antes de la segunda venida de Cristo. Yo quisiera terminar este mensaje, hermanos, compartiendo lo que está en el capítulo 22 de Génesis, que es el capítulo cumbre en la vida de Abraham. Y en el capítulo 22, hermanos, vamos a leer los versículos, porque va a suceder algo impresionante en la vida de este patriarca,
prácticamente ya desalojando a su hijo Ismael. Abraham ahora con su hijo Isaac. Los años pasaron. El niño de la promesa, el hijo de la promesa había crecido. Y ahora, hermanos, encontramos a un Abraham más envejecido. Yo me imagino, hermanos, aquellos cultos matutinos, aquellos cultos familiares que Abraham tenía con Sara y con Ismael, enseñándole a Isaac, mejor dicho, de el gran poder de Dios, de cómo es que Dios los había sacado, los había librado y los había acompañado hasta ahí. Isaac desde muy niño aprendió quién era Dios. Y en la Biblia hay un texto que dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, él no se apartará de él. Miren lo que dice, hermanos, en el capítulo 22, versículo 1. Vamos a leer esta parte de la vida de Abraham, porque aquí va a pasar algo impresionante. Dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. No sé si percataste esta palabra que dice, y toma ahora a tu hijo, tu único hijo. Yo pregunto, ¿Abraham cuántos hijos tenía en realidad? Tenía dos. Pero miren, imagínense, Dios considera a Isaac como el único hijo. Dios no le dice, toma a Isaac tu hijo. Lo está diciendo y está enfatizando esta palabra, tu único hijo. Y hermanos, esto tiene mucha implicancia. Miren lo que va a pasar a continuación. Isaac era el hijo de la promesa, el hijo esperado, el hijo en el cual Dios tendría que glorificarse en la vida de Abraham. Y esto sería testimonio para nosotros en nuestra actualidad. Vete a la tierra de Moriah, que quedaban a 3 días de camino, más o menos, y ofrécelo allí en holocausto. ¿Cómo es posible que ahora Dios le pidiera la vida de aquel hijo que tanto amaba a Abraham y aún más, Sara amaba más, porque lo tuvo en su vejez? Fue un hijo de un milagro, producido en un milagro. Y ahora, hermanos, miren lo que sucede. Jehová está diciendo estas palabras a Abraham. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó los ojos a Abraham y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo con el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos al monte Moriah. Versículo 7. Entonces habló Isaac, mejor dicho, a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Hermanos, la Biblia nos ha relatado un momento muy importante y para muchos quizás algo difícil de cumplir. Pero nosotros como iglesia, como pueblo adventista, tenemos la gran bendición de tener estas joyas, estos libros. Y en el libro Patriarcas y Profetas, Elena de White nos amplía un poco más. La Biblia no da algunos detalles. Ellen White en el capítulo de que se llama Abraham en Canaán, hermanos, Ellen White en la página 131 y en adelante relata este incidente que cuando Jehová le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo, a Isaac, Abraham no podía concebir, hermanos, la idea de que un Dios de amor, un Dios que en sus mandamientos decía no matarás, ahora Dios le estaba pidiendo que mate a su hijo, al hijo de la promesa. Y ahora, hermanos, dice Ellen White, si Abraham le hubiera contado a Sara, Sara se lo hubiera impedido, le hubiera dicho no, no y no. Pero Abraham no le cuenta a su mujer. Pasaron muchos días cuando Abraham cumple, y dice Ellen White, de que Abraham, muy de madrugada, levanta al niño, al adolescente, y con dos siervos más, dice la Biblia, que toman, ¿no? Con dos siervos, y Abraham va y va a despedirse de su esposa que está durmiendo. Está en profundo sueño, Sara. Y Abraham va y cuando la ve, Abraham tiembla de miedo. Tiembla porque no está, tiene miedo de contarle lo que va a suceder. Va a cometer un homicidio, va a matar, va a cometer un parricidio, como se dice. Pero hermanos, Abraham no le cuenta a Sara y Abraham se va. Hermanos, cada día de camino al monte Moriah, Abraham cada noche no podía dormir. Abraham pasaba la noche orando. Y es ahí cuando el enemigo de Dios, Satanás, le susurra al oído a Abraham. Y viene con un argumento sólido. Y Satanás le susurra al oído. Dice en el libro Patriarcas y Profetas, hermanos. Ustedes tienen en casa, sería bueno que lean ese capítulo. Satanás se le acerca a Abraham en aquella lucha, en aquella oración, cuando Abraham estaba orando de madrugada, de noche, se la pasaba noches orando. Esos 3 días de caminata, Abraham no durmió. Abraham se la pasó orando. Señor, por favor, cambia de opinión. Señor, cambia de decisión. Te estás equivocando quizás, Señor. ¿Cómo tú, siendo un Dios de amor, vas a permitir que yo mate a mi hijo? Y ahí se le susurra a Satanás y le dice, ¿cómo es que un Dios de amor, un Dios que dice que en sus mandamientos, uno de sus mandamientos dice, no matarás, y te pide que mates? No, no, eso no es una orden, no lo cumplas. Esa lucha tenía Abraham, hermanos. Abraham estaba siendo acosado, estaba siendo visitado por Satanás para que Abraham no cumpliera esa orden que Dios le había dicho. Hermanos, abro un paréntesis. Muchos de nosotros tendremos luchas, aflicciones. ¿Y cuántos de nosotros a veces hemos maldecido, hemos dudado del poder de Dios? Pero miren lo que va a suceder. Dice que al tercer día, aquella mañana, cuando Abraham, terminando de orar, vio a lo lejos, divisó al monte Moriah. Y dice Ellen White de que Abraham comprendió y entendió que Dios no cambiaría de opinión, que la orden era, sacrifica a tu hijo Isaac. Y cuando Abraham, aquel tercer día, divisó el monte Moriah, vio una nube, vio una luz que alumbraba el monte Moriah. Y Abraham entendió que Dios no cambiaría la orden que le había dado. Y mientras subían al monte Moriah, solamente Abraham e Isaac, cuando Isaac le pregunta, Padre,
¿Dónde está el cordero? Eso atravesó el corazón de Abraham, hermanos. Atravesó el corazón de Abraham. Ya anciano, ya más de 100 años, e Isaac un adolescente, un joven lleno de vida. Cuando Abraham le explica que él sería el cordero, que él sería sacrificado, Isaac con mucha nobleza, dice Helen White, el padre tembloroso amarraba a su hijo para ser sacrificado, para colocarlo en el altar. Dice que Isaac ayudó a su padre a que lo atara, lo amarrara y lo pusiera, y se echó. Isaac ayudó a su padre. Pudo escaparse, pudo huir, pero Isaac no huyó. Y hermanos, este es el momento cumbre en la vida de este hombre. Porque cuando estaba a punto de sacrificar, dice la Biblia, hubo una voz del cielo que lo llamó y le dijo: Abraham, Abraham, no mates a tu hijo, porque ya sé que temes a Jehová. Quizás en esta mañana, hermanos, hay alguien que está pasando momentos difíciles. Estamos pasando momentos muy tristes en la vida de muchos hogares, viendo familias que ven despedir a su ser amado, morir por el COVID, por el cáncer, por un accidente, por un accidente. Pero hermanos, a mí me llama bastante la atención el hecho de que muchos de nosotros nos estamos enfriando en la fe. Esta pandemia a muchos ha hecho que estén más afianzados, pero también ha hecho que muchos se enfríen. Hermanos, un día Abraham le dijo: Dios proveerá el cordero. Ese cordero, hermanos, ese cordero que Dios proveyó en esa ocasión. Un día, hermanos, un día subió Abraham e Isaac esa cumbre al monte Moriah. Siglos más adelante, hermanos, un padre, Yosui y su hijo, cargando una cruz que no le merecía, estaban subiendo un monte también, un monte donde sería sacrificado el cordero que quita el pecado del mundo. Pero ahí ya no habría un cordero que rescatara a Jesús, porque Jesús era el cordero. Yo creo que tú entiendas esto, mi hermano, porque siglos antes, en la vida de Abraham e Isaac, en este episodio, hermanos, vemos un padre que sufre subiendo un monte, que va a sacrificar a su hijo. Sufre subiendo. Cada paso que daba Abraham sufría, hermanos. Ahora, siglos más adelante, hermanos, habría un padre desde los cielos, mirando que a Jesús, a su hijo, lo escupieran, lo bofetearan, lo lastimaran, lo pusieran una cruz que no le correspondía. Y ahora Jesús sube la cumbre, hermanos. Y cuando Jesús está ahí en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y hermanos, dice la Biblia que cuando Jesús murió, cuando Jesús fue crucificado, Jesús sintió que su Padre lo abandonaba. Jesús siempre decía: yo y el Padre somos uno, yo y el Padre somos uno, y todas las cosas que yo hago son por la voluntad de mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero por primera vez en su vida, Jesús se sintió solo, se sintió abandonado, se sintió desahuciado. ¿Por qué? Porque estaba cargando el pecado de todo el mundo. Lo que mató a Jesús no son los clavos, no son los azotes. Lo que mató a Jesús, hermanos, fue tu pecado y mi pecado. Porque allí en la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba crucificado, hasta el mismo Padre veló, dice, y hubo tinieblas. Y esa luz que emanaba del cielo fue cubierto por tinieblas. Y hermanos, ahí Jesús dice esta declaración. Una declaración que yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos dicho: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y hermanos, si un día Abraham tuvo que sufrir, más tuvo que sufrir Dios, entregando a su hijo por una humanidad que no la amaría. Solo pocos le amarían. Pero Jesús vino a cumplir su propósito. Y es por eso que en esta mañana
Alabado sea Jehová y alabado sea Dios, que a través de este hermoso libro, que es el libro más odiado y a la vez el libro más amado, el libro que es traducido, es el libro más traducido a través de toda la historia. A través de este hermoso libro, esta carta de amor, nosotros podemos conocer a Jesús. Y Jesús dijo, esta es la vida eterna, oh Padre, que te conozcan a ti. Y en esta mañana yo quisiera invitarte, ahí donde tú estás, no te conozco, pero hay un Dios que sí te conoce. Hay alguien que sí sabe tus aflicciones. Hay alguien que conoce tu dolor. Hay alguien que conoce aquella situación que estás pasando en este momento. Yo sé que en esta mañana hay dolor, hay lágrimas en muchos corazones, en muchas familias que están pasando en este momento. Pero déjame decirte algo, mi hermano, mi hermana. No hay un dolor comparado con el que nuestro Padre Celestial tuvo al entregar a su Hijo Jesús. No hay un dolor más grande que Jesús tuvo que cargar, el desprecio de muchas personas. Pero aún así, Él no claudicó. Él aún así, hermanos, entregó su vida. Y al igual que Abraham, su lucha de Abraham, hermanos, no fue en el monte Moriah. Su lucha de Abraham fueron esos 3 días en que él clamaba y oraba para que Dios cambiara de opinión. Ahí fue su lucha de él. Ahí fue la lucha del patriarca. Todos necesitamos ir a un monte Moriah. Todos necesitamos esa travesía. Todos necesitamos en algún momento ir a solas con Jesús. Ahí tú y Dios solamente ahí. Cuéntale todo cuanto eres, cuéntale todo lo que tú tienes, el veneno que tienes en tu corazón, aquellos pecados acariciados y ocultos que tú tienes, que nadie conoce y que solamente tú y Dios sabe. Cuéntale. De igual manera, Jesús cuando estuvo en el Getsemaní, ahí fue la lucha. Lo que vio, lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue la lucha, fue el resultado de la victoria que ya Jesús obtuvo en el jardín del Getsemaní. Así que mis hermanos, en esta mañana yo quisiera hacerte una invitación y hacerte este llamado, porque Dios nos está buscando. Dios está buscando, hermanos, y Él nos envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Jesús un día se sacrificó por ti y por mí. Y ahora, siempre yo hago un llamado. Si fuera una iglesia física, presencial, yo te invitaría a que salgas adelante. Pero hermanos, un día, alguien una vez me dijo en la iglesia, no hagas llamados. Y a mí me dolió en el corazón. Yo le dije a este hermano, que era mucho mayor que yo, ¿cómo que no hacer llamados? Porque si un día Jesús cargó una cruz que no le correspondía, subió a un monte a ser sacrificado, ¿qué somos nosotros para poder tomar la decisión y salir adelante? Y hermanos, estamos viviendo en los umbrales del fin del mundo. Ya no queda mucho tiempo. Si Cristo viene en nuestra generación, amén, aleluya. Y si no viene, hermanos, descansaremos con la bendita promesa del reencuentro con Jesús. Y hasta que eso no ocurra, Juan dice en el capítulo 21 de Apocalipsis, Juan es el único discípulo que no murió como mártir. Todos los discípulos, todos los apóstoles fueron sacrificados, fueron martirizados, pero Jesús prometió que el discípulo del amor no moriría. Y él escribe en el capítulo 21 de Apocalipsis. Y me gustaría leer con ustedes, hermanos, esta hermosa promesa. Esta es una de las más grandes promesas que encontramos en la Biblia, hermanos. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Y ahí en la pantalla usted va a ver, hermanos, el versículo. Y con esto yo termino, hermanos, con este llamado final. La palabra de Dios dice, hermanos, lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante. Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, se refiere a este mundo, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y hermanos, y él que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apreciados hermanos, no lo dice el hermano Dan, lo dice Jehová. En su palabra está escrito estas hermosas palabras. Perseveremos, mis hermanos, sigamos adelante. Yo no sé si tú eres martirizado por tu fe. Muchos han perdido el trabajo por ocasión de guardar el sábado. Muchos han sido destituidos de su familia por traicionar la fe de los padres, porque un día conocieron la verdad. Yo no sé si tú en esta mañana estás lidiando con alguna relación que aparentemente crees que va, pero Dios te dice no. Hay muchas circunstancias en nuestra vida, hermanos, en que tenemos que tomar decisiones. Y es por eso que en esta mañana me gustaría orar contigo. Me gustaría que tomemos una decisión, hermanos, de poder seguir adelante. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros tropiezos. Hay un versículo que a mí me ayudó en los momentos iniciales en la vida cristiana. A Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, mas los impíos perecerán en el mal. Hermanos, ahí donde tú estás, acompáñame en esta oración. Querido Padre, en esta mañana, Señor, nos acercamos delante de tu presencia. Venimos, Señor, quizás cargados con problemas, con angustias, con aflicciones. Quizás, Señor, hay cuentas por pagar, hay deudas, el negocio no está yendo bien, la familia está quizás yendo mal, los hijos quizás, Señor, ya se nos están escapando de las manos. Venimos en esta ocasión, oh Padre, para pedirte que nos ayudes, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu amor, de tu misericordia para poder amar a nuestros prójimos. Quizás hasta aquí, Señor, hemos ido corriendo locos, solos, creyendo haciendo nuestra voluntad, y nos hemos lastimado, nos hemos dañado. Un día, Señor, llamaste a Abraham, le hiciste una promesa. Demoró 25 años en cumplirse esa promesa, pero, Señor, cumpliste la promesa. Oh Padre, ayúdanos a nosotros a ser pacientes. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Oramos, Señor, por nuestros familiares que aún no te conocen. Oramos por esas personas que están postrados en una cama de un hospital, de unidad de cuidados intensivos, quizás con una enfermedad terminal, quizás con un cáncer o con el coronavirus. Te rogamos, Señor, si es tu voluntad, levántalos, glorifícate en la vida de ellos y levántalos, Señor, para que sean testimonio del poder tuyo, Señor. En esta mañana te agradecemos por aquellos hogares que están, Señor, siendo fortalecidos, aquellas familias que están uniéndose aún más a través de esta pandemia. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, como iglesia de José Luis Bustamante y Rivero, para ser un faro de esperanza, un faro de luz, que pueda, Señor, predicar tus verdades, tu evangelio, las buenas nuevas de la salvación, Señor. Gracias una vez más, Señor, porque a través de este relato hermoso que hemos estudiado en esta mañana y a través del gran e inmenso sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es que nos acercamos confiadamente delante de tu trono de gracia. Por los méritos de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén.